Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que acaba de suceder en la UEFA Champions League. Dos resultados bastante, no sé si previsibles, pero por cómo se dieron los partidos me parece que terminan siendo dos marcadores justos. En el estadio Diego Armando Maradona, en la cancha del Napoli, el elenco italiano igualó 1-1 contra el Barcelona en un duelo donde los dirigidos por Xavi fueron ampliamente superiores por aproximadamente 60-65 minutos aproximadamente, pero se cayeron en los últimos 20 y hasta pudieron haber perdido el cotejo. Mientras que en el estadio do Dragao en Portugal, el elenco luso se hizo fuerte y le ganó 1-0 al Arsenal con un gol en el minuto 93 de partido. Verdaderamente los Gunners se quedaron con poco, no hicieron un mal encuentro, pero lejos estuvieron del nivel que muestran normalmente fin de semana tras fin de semana en la liga inglesa. Si hacemos un panorama general de lo que fueron los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, salvo por el triunfo del Manchester City en Dinamarca, ningún equipo ganó por más de 2 goles de diferencia, por lo que los encuentros revanchas, que serán en la primera y en la segunda semana del mes de marzo, serán verdaderamente apasionantes para definir a los 8 mejores clubes de Europa. ¡Empecemos! Y comenzamos hablando del duelo entre italianos y españoles, dos equipos que en la temporada pasada fueron los campeones de sus respectivas ligas y de hecho lo hicieron con bastante tiempo de antelación. El Napoli volvió a ganar la competición italiana, la Serie A, después de muchísimo tiempo, mientras que el Barcelona, después de 3 temporadas de sequía, logró de la mano de Xavi ganar su primera Liga de España desde la salida de Lionel Messi. Sin embargo, la actualidad de ambos equipos es muy distinta a la que estuvieron viviendo hace tan solo 8 meses. Por parte del Napoli está en la posición número 9 de la Serie A, al momento en el cual tenía que jugar este partido de ida frente al Barça, mientras que el elenco de Cataluña marcha tercero en una liga española, pero lejos del Real Madrid, subcampeón de la Supercopa de España, perdiendo ante el clásico rival, eliminado de la Copa del Rey, y lo único que le quedaría a ambos, si es que quieren salir campeones en este 2024, es este trofeo. Está claro que el que pase no se va a convertir en candidato ni mucho menos, y eso lo pudimos observar en el partido que disputaron en el Diego Armando Maradona. Un primer tiempo del Barcelona verdaderamente muy bueno si lo comparamos con lo que el elenco conducido por Xavi nos venía mostrando en sus anteriores cotejos. La realidad es que se mostró sobre todo firme en cuanto a su faceta defensiva. Normalmente Barcelona es un conjunto que logra meter goles, porque la realidad es que es un equipo que de cara a portería rival siempre convierte, pero en definitiva, en lo que respecta a la solidez y a la solvencia defensiva, en este 2024 y sobre todo en toda la temporada ha estado muy lejos de lo esperado. Y en este partido, en los primeros 45, me atrevería a decir inclusive 60 minutos, la realidad es que al Barcelona se lo vio muy bien. Se pudo poner arriba en el marcador en el comienzo del complemento con una muy buena definición de Robert Lewandowski, pero en la última media hora el Napoli se le vino y bastó que Osimhen le ganara una vez la posición a Íñigo Martínez para que definiera ante Ter Stegen, igualara el encuentro, y los últimos 10 minutos ya se vio el Barcelona que vimos en gran parte de la temporada. Si estuviera jugando contra un rival bastante más directo, seguramente el Napoli hubiera podido dar vuelta al encuentro, pero los italianos tampoco están teniendo un buen presente, por lo que el 1-1 final termina siendo, me parece, no sé si lo más justo en cuanto a rendimiento, porque el Barcelona jugó bastante mejor que el Napoli, pero teniendo en cuenta que se dio un partido lógico, porque los españoles tienen mejores jugadores, pero verdaderamente en cuanto le pegan la primera piña en un partido, después nunca consiguen levantarse en lo que resta del encuentro. El duelo de vuelta será dentro de un par de semanas en territorio español, y es cierto que uno a priori tendría que decir que el Barça es favorito, porque de local debería ponerse por encima de un equipo que verdaderamente está teniendo una mala temporada, y a priori, a menos que logre conseguir esta Liga de Campeones, algo muy difícil, el Napoli no va a jugar la Champions League en la temporada 2024-2025. El Barça uno cree que por esa tercera colocación va a conseguir igual clasificarse al torneo internacional más importante de clubes de Europa el siguiente año, pero por lo pronto en el cotejo de vuelta puede pasar
pasar cualquier cosa. Seguramente el Barcelona tome las riendas del partido, pero ante cualquier desajuste defensivo, el Napoli tiene un jugador como Víctor Osimhen que puede aprovechar cualquier situación. Y se esperaba verdaderamente más del duelo que iban a disputar el Porto y el Arsenal en el estadio do Dragao. Por lo pronto, los dirigidos por Mikel Arteta estuvieron a segundos de cumplir el objetivo que parecía que se dispusieron al inicio del partido, porque lejos estuvo este Arsenal de ser ese equipo abayazante que fin de semana tras fin de semana nos demuestra que va a poder pelearle a la Premier League hasta el final tanto al Liverpool como al Manchester City. En este duelo, en Portugal, verdaderamente no se vio nada de ese Arsenal, sobre todo en faceta ofensiva. En cuanto a lo defensivo, estuvo bastante bien, teniendo en cuenta sobre todo que el Porto, si bien es un equipo que en Portugal arrasa todas las temporadas, a nivel europeo les cuesta un poco más. Sin embargo, terminó teniendo un premio que me parece que no es exagerado por la búsqueda. Siempre el Porto fue el equipo que intentó llevarse el triunfo, sabiendo el Arsenal que en el partido de vuelta cree que va a tener todo un poco más solucionable. Uno tiene que pensar que el Arsenal en el Emirates Stadium va a jugar mínimamente 20 metros más adelante y que sobre todo los jugadores en ofensiva no van a estar tan dispuestos a defender como en este partido. Parecía que todos los jugadores con características de ataque tenían en esta oportunidad más intenciones de defender que de atacar, y por eso mismo el Arsenal tuvo muy pocas situaciones de gol para convertir, ninguna verdaderamente clara. El Porto tuvo un par en el primer tiempo, no tantas, tampoco es que el elenco local fue tan superior. La realidad es que el Porto, por jerarquía individual, tiene bastante menos futbolistas que el elenco británico en ese sentido, y por eso mismo salió un partido en el cual únicamente se podía destrabar o con un error grosero de alguno de los dos equipos o con un golazo, y fue finalmente esto último lo que terminó sucediendo. Un verdadero gol de otro partido de Wenderson Galeno al minuto 93 del encuentro, de afuera del área de derecha al palo izquierdo de David Raya, inatajable para el guardameta español que está bajo los tres palos del arco del equipo inglés. Y así terminó el partido con un 1-0 bastante correcto si nos guiamos por las situaciones claras de gol. En cuanto a tiros efectivos a portería, solamente 2 para el Porto y ninguno para el Arsenal. Y en cuanto a situaciones de gol netas creadas, 8 para el equipo portugués y 7 para el conjunto inglés, aunque ninguna de estas situaciones fue verdaderamente clara. En cuanto a la posición de la pelota, el Arsenal la tuvo más, 65% contra 35% del Porto, pero como dije antes, ninguno de los futbolistas ofensivos del Arsenal, ni Saka, ni Trossard, ni Martinelli, poco de Ødegaard, poco de Havertz, estuvieron finos, ni tampoco estuvieron dispuestos a atacar como lo hacen en la Premier. Siempre tenían en la cabeza que tenían que defender a los futbolistas del equipo visitante antes que atacarlos a ellos, siendo futbolistas, como dije, ofensivos. Sin embargo, está claro que el resultado termina siendo un tanto corto para el Porto, sabiendo que en el partido de vuelta el Arsenal debería tener la ventaja. Y digo debería porque está claro que el equipo portugués va a presentar un duelo verdaderamente duro, un cotejo en el cual seguramente, y en materia defensiva, Sergio Conceição, que es el director técnico del elenco local, va a disponer 2 líneas de 4 defensores y un duelo en el cual al Arsenal le va a costar muchísimo entrar. Veremos si puede conseguir ese empate que lo meta entre los 8 mejores de la UEFA Champions League o si en definitiva el Arsenal consigue dar vuelta a la serie. Y vamos ahora a hablar de los 2 hombres de la jornada, porque en definitiva terminan siendo 2 futbolistas que durante el correr de la temporada han sido muy pero muy criticados porque no han tenido el nivel. De hecho, se está hablando que los dos en el siguiente mercado de pases pueden salir cada uno de sus equipos. Robert Lewandowski es un futbolista que si no empieza a meter goles claramente le va a salir muy caro al Barça, porque año tras año su sueldo aumenta, y lo que venía demostrando en esta 2023-2024 está muy lejos de lo que había mostrado en la primera temporada, en la 2022-2023, donde había sido un centro delantero goleador que claramente provocó que el Barça de Xavi saliera campeón de la Liga Española. Y por el lado de Osimhen, ya hace bastante tiempo que viene teniendo inconvenientes con los dirigentes del elenco de Italia,
y es muy probable que sea traspasado en el siguiente libro de transferencias. Veremos si el PSG, que es el equipo que más intenciones tiene de contratarlo, abona los 120 millones de euros que pretende el Napoli. Pero por lo pronto en este partido los dos tuvieron un encuentro bastante destacado. Es verdad que en ese primer tiempo, como el Barcelona fue el amplio dominador del partido, se vio un Osimhen muy pero muy solo y en definitiva parecía que no iba a poder ser abastecido en ningún momento, pero él mismo se encargó de crearse la situación de gol a la media hora del complemento como para igualar las acciones. Las dos definiciones, tanto la de Lewandowski hacia el arquero del Napoli y también la de Osimhen hacia Marc-André ter Stegen, fueron dos definiciones de jugadores que claramente tienen jerarquía y de dos futbolistas que en caso de seguir sus respectivos equipos en esta UEFA Champions League van a ser muy importantes de cara a las siguientes instancias, porque verdaderamente todo parecería indicar que el Barcelona sin Lewandowski no tiene tanto gol, más allá de que, como dije cuando hablé del Barça en este mismo video, lo ofensivo no es el principal problema de los dirigidos por Xavi, sino que el aspecto defensivo es más relevante y ha sido más negativo durante el correr de la temporada, mientras que el Napoli claramente no tiene gol sin Osimhen. Necesita sí o sí que el atacante nigeriano esté en un buen momento como para poder seguir avanzando en la actual competencia. Obviamente en primera instancia deberá hacer un buen partido revancha. Me parece que los dos equipos tienen chances de clasificar y mucho dependerá de cuáles sean las actuaciones de estos dos centroatacantes. En cuanto a la relevancia y experiencia, Lewandowski está claro que es un futbolista que está más acostumbrado a jugar estas fases finales de competiciones europeas, pero el Napoli, por ejemplo, sintió mucho la ausencia de Osimhen en los cuartos de final del año pasado, cuando en el partido de ida no pudo jugar frente al Milan. En el cotejo de vuelta sí lo disputó y de hecho marcó el gol del empate. Obviamente no le alcanzó, el Napoli terminó quedando eliminado con el Milan y ahora tiene todo dado como para que en España pueda dar el golpe y eliminar al Barcelona. Por el lado de Lewandowski, mucho dependerá de su continuidad en el equipo catalán, de cómo termine su actuación en esta Champions sobre todo, porque en la Liga de España sabemos que va a poder meter algún que otro gol, seguramente bastantes, a los conjuntos de media y baja tabla en España, pero en la Champions obviamente es otro nivel. Ya lo hizo en el Diego Armando Maradona frente al Napoli en este partido de ida y se espera que en el cotejo de vuelta también vuelva a estar presente. Es un futbolista que obviamente no se le ha olvidado de jugar, pero que ha tenido algunos inconvenientes que no le han permitido mostrarse de la mejor forma. Además, no hay que dejar de lado que ya es un jugador de 35 años. Osimhen es bastante más joven, pero tiene, por lo menos en teoría, menos situaciones de gol y menos probabilidades de convertir por la envergadura de juego que tiene su equipo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente y más allá de que ninguno de los dos ganó, los equipos que jugarían de local en los cotejos de vuelta, es decir, Barcelona en España frente al Napoli y Arsenal en Inglaterra frente al Porto, deberían ser favoritos porque los resultados que consiguieron en este cotejo de ida no son negativos. Por el lado del Barça termina siendo negativo por una cuestión de cómo jugó el primer tiempo y porque había hecho méritos como para inclusive estar por más de un gol de diferencia arriba en el resultado. No lo consiguió, el Napoli golpeó, apenas tuvo la primera ocasión verdaderamente clara y es por eso que termina siendo un tanto apático el empate para los catalanes, pero aún así deberían clasificarse sin ningún tipo de inconveniente en el duelo de vuelta. Y por el lado del Arsenal había hecho todo como para llevarse la igualdad de Portugal, pero en el último minuto un verdadero golazo terminó dejándolo sin nada. En Inglaterra igual deberían dar vuelta a la serie, así que vamos a tener unos partidos de revancha muy pero muy interesantes. Todavía falta, recién en la segunda semana de marzo se jugarán esos duelos.